¿Listos para arrancar ahora sí con el programa? Bueno, pues nuestro primer orador es un distinguido experto en las tendencias que afectan a los mercados en América Latina y el Caribe. John Price es director general de America's Market Intelligence. Para poder entender mejor la industria de los medios en América Latina, es importante analizar su entorno en los negocios, su situación política y económica, el entorno competitivo que vive. ¿Cómo afecta todo esto a los consumidores y cuáles son las claves para tener éxito en estos mercados? Eso es lo que vamos a descubrir en América Latina 2020, navegando la disrupción hacia el futuro. Por favor, demos la bienvenida al señor John Price. Muy buenos días a todos. Para los que prefieren inglés, for those of you who prefer English, I am going to be speaking in Spanish, but I want to remind you that there are translation devices at the back of the room. A los que nos visiten de afuera, hay una frase que normalmente se reserva para México, pero yo creo que se aplica muy bien aquí en Miami. Aquí en Miami estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. A ver, ¿cómo lo avanzo acá? ¿Dónde lo apunto? ¿No? Bueno. ¿Alguna idea de cómo avanzar esto? Ahí está. Bueno. Creo que no está funcionando. Si puede pasar al siguiente, por favor. Bueno, primero quiero agradecerle a la MAC por invitarme y por ende por hacer a través de mí una donación a mi causa favorita. Es una causa muy noble en América Latina que se llama Nuestros Pequeños Hermanos. ¿Algunos de ustedes lo han escuchado de él? ¿Sí? Tiene más de 60 años presente en América Latina, establecido hace 60 años en México. Hoy en día son orfanatos en 9 países en América Latina. Y lo distinto de esta causa es que ningún niño en estos orfanatos está adoptado. ¿Por qué? Porque no quieren dividir familias, porque típicamente los chicos se adopten 2, 3, 4 a la vez de la misma familia. Y lo bonito de esto es que todos son criados en estos campus, en 9 países. Todos aprenden inglés, todos aprenden diferentes capacidades y 60% de ellos se van a universidad o colegio después. Es un porcentaje más alto que Estados Unidos y mucho más alto de los países ahí. Les invito a conocer la causa, ahí está el URL, para que se involucren como individuos o como sus compañías, porque están presentes en muchos de los países de ustedes. Si pueden pasar al siguiente, por favor. Bueno, brevemente les voy a contar quién soy yo y por qué estoy hablando en castellano con el nombre John Price. Yo nací en Perú, de padre canadiense, madre británica. Vivía en Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Australia y México. Y me casé con alemana. En México, después de presentarme así, me dicen, no manches, güey, entonces eres un bicho raro. Así lo soy. Al siguiente, por favor. Yo vengo de una compañía, America's Market Intelligence, que básicamente trabaja con compañías para ayudarles en sus decisiones de invertir, de lanzar productos y nuevas marcas, de adquirir compañías, estudiando el mercado desde el punto de vista del consumidor, de la competencia y el contexto. Okay. Si podemos adelantar, siguiente. Para los abogados norteamericanos en la sala, por favor, eso es mi carta para sacarme del cárcel. Get a jail free card. El siguiente. Bueno, primero quiero recordarles de los tiempos difíciles que estamos viviendo en su industria. Es decir, comenzamos con la ducha fría. Al siguiente, por favor.
En términos del gasto en publicidad, en lo que es una pantalla, televisión, computadora, móvil, pay TV, ha sido bajando un ritmo en promedio de 5% al año los últimos 5 años. Y no se pinta bien tampoco para el futuro. Vamos al siguiente. Solamente lo digital está creciendo, las demás están cayendo brutalmente. Otro, siguiente. Y adentro digital realmente está dominándose por móvil, que hoy en día es casi 70% y pronto serán 80%. Al siguiente. Sin embargo, digital en el mundo entero de lo que es el gasto publicitario es todavía no dominante, es 1/3 más o menos. Es decir, todavía le queda camino para crecer. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos tomar de esto? Primero, que el crecimiento del mercado no va a levantar sus negocios. Y les voy a explicar enseguida por qué económicamente. 2, que son los modelos de negocios disruptivos que realmente van a ganar en este mercado. Y las tendencias de disrupción tampoco han terminado. Todavía están yo diría, medio camino de lo que pueden capturar de market share. Vamos al siguiente. Entonces, ¿dónde estamos en América Latina? El siguiente. También la región entera no ha crecido en 5 años. Hemos perdido una media década de crecimiento. La gente de América Latina hoy en día es exactamente rico o pobre como eran hace 5 años. Por eso es parte de la razón, hay muchas razones, pero es parte de la razón, hay tanto angustia entre los votantes en diferentes países de América Latina. Porque han perdido esperanza al nivel económico de crecimiento. ¿Y por qué estamos así? Al siguiente. A nivel global, América Latina, que antes tenía niveles de crecimiento, en esa época del super commodity cycle entre 2003 y 2013, donde competían con niveles de crecimiento de Asia, de África, etc., hoy en día tiene desempeño económico menos alto que los mercados más maduros del mundo. Y aunque se recupera en los próximos años, no se va a poder obtener los mismos niveles de crecimiento que tuvimos en la región hace 5, 10 años. ¿Y por qué? Bueno, este dibujo es medio confuso, pero el azul le explica de dónde viene el crecimiento del PIB nacional en base de población. Y el naranja es el nivel de productividad. El cálculo del PIB es muy simple. Es el número de personas trabajando multiplicado por el valor que producen. Entonces, o metes más gente a trabajar o aumentas la productividad de esa gente. Y en América Latina estamos a medio distancia de un cambio demográfico muy importante. El hogar promedio latinoamericano han ido de 4 niños y típicamente una persona trabajando. Hoy en día el hogar típico es de 2 niños y 2 adultos trabajando, lo cual ha permitido mucho más consumo. El consumo discrecional en América Latina creció muy rápidamente, en promedio 8 a 9% en los últimos 15 años. Sin embargo, ya que estamos cambiando la panorama demográfica de la región y América Latina hoy en día todavía exporta más gente que importa, aunque hay mucho movimiento adentro de la región, hay mucha gente que en el pasado mudaron a Argentina, hoy en día se van a Chile, venezolanos a Colombia, haitianos a República Dominicana, pero la región entera todavía pierde más gente que capta gente de afuera. A cambio de Estados Unidos o Europa o Canadá, Australia, que también han tenido una declinación en el nivel de fertilidad, pero lo han reemplazado con inmigrantes. América Latina no tiene ese lujo.
Entonces, el siguiente reto que esa causa, hasta la fecha ha sido positivo en términos de consumo, pero el reto que siga, en la próxima slide, es que la población de la gente a edad de trabajar se va a parar de crecer. En los próximos 13 años vamos a tener menos niños, vamos a ver escuelas cerrándose en América Latina en los próximos 20 años. El número de gente que más dependemos nosotros de aumentar nuestros negocios, gente de 18 a 30 años, esa población se va a declinar. Ustedes van a tener que cambiar su forma de emplear a la gente, porque van a depender mucho más de gente de más edad. Y esa gente no necesariamente está capacitada técnicamente para lo que nos confronta el futuro. También a nivel de crecimiento de la economía, no podemos contar con un flujo de nuevos trabajadores. Tenemos que aumentar su productividad si queremos seguir creciendo. Siguiente. Otra realidad hoy en día es la incertidumbre a nivel global. Tenemos un líder en este país que nos tienen tensos y inseguros de lo que va a suceder. Depende de lo que dice sus tweets el día siguiente. Es impresionante. Tenemos un dólar fuerte. Esa incertidumbre sirve para captar fondos, inversionistas que temen por el futuro, suelen mandar su dinero a Estados Unidos en forma de tesobonos y otros activos. Entonces tenemos un dólar fuerte. Eso es malo para Sudamérica. Los países que exportan commodities, como son de Sudamérica, ellos florecen cuando el dólar es débil, el precio de commodities es alto. Sin embargo, México, Centroamérica y Caribe, que exportan sus productos a Estados Unidos o reciben turistas o reciben gastos de servicios, ellos sí van mejor cuando el dólar es fuerte. Al siguiente, por favor. Los commodities son importantes porque en América Latina, si uno tiene suerte de poder ahorrar dinero, persona o compañía, mandan ese dinero afuera. Tenemos 5 trillones de dólares de ahorros latinos afuera de América Latina hoy en día. Si ese dinero volvió a la región, sería otro lugar. Pero ¿quién quiere apostar sus ahorros en la calidad de su gobierno, en la calidad de su sistema de justicia de sus países? Y no es un problema netamente latinoamericano. Yo diría de los 200 países del mundo, unos 170 más o menos, exportan capital a países como Suiza, como Japón, como Estados Unidos, donde se sienten más seguros con sus ahorros ahí. Vamos al siguiente. Perdón, si podemos regresar al commodities. ¿Por qué es importante el precio de commodities? Si Brasil, Chile, Perú, Colombia no tienen ahorros dentro de sus países, entonces el gobierno, las corporaciones tienen que pedir préstamos desde afuera, en dólares. ¿Cómo repagan estos préstamos? Con el superávit de exportaciones de commodities. Entonces, cuando cayó el precio de petróleo en 2014, cayó el peso colombiano 55%. Cuando cayó el precio de cobre, cayó el peso chileno. Cuando cae el precio de soya, cae el real brasilero. Entonces, los commodities son fundamentales para la salud económica y la fuerza de nuestras monedas en América Latina. Vamos al siguiente. Aquí son uno de los headlines recién. Y lo que demuestra, también han visto seguramente los sondeos del Latino Barómetro, que indican que hay una decaída en la confianza del votante latinoamericano en sus gobiernos, en los sistemas de gobiernos, en los sistemas de justicia. Estamos viviendo, no solamente en América Latina, pero en muchos países del mundo,
una falta de confianza en las instituciones de sus gobiernos. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de hipertransparencia. En el pasado, cuando yo vivía en México, había una compañía estatal que se llamaba PIPSA. PIPSA vendió los insumos para los periódicos. Y el gobierno controlaba esa compañía. Aparte, el gobierno controlaba 40-50% del gasto publicitario. Entre estos dos mecanismos podría controlar el editorial de la gran mayoría de los periódicos en México. Tenía más o menos 2 canales de televisión muy fuertes. También tenían sus formas de influenciar estas 2 compañías. En el año 2000, cuando ganó Fox versus la Bastida del PRI, el gobernador de Chiapas levantó el teléfono y llamó al editor del periódico Líder del Chiapas y dijo: yo quiero que usted imprima la historia diciendo que la Bastida ganó la elección. Y el tipo dijo: señor gobernador, no se puede. Ya no podemos controlar los medios. Existe el Internet. Pues hoy en día tenemos 240 millones de smartphones en América Latina, capaces de grabar cualquier conversación y subirlo por los medios sociales. Y nadie consume medios sociales más que los latinos. Entonces, la clase política ya no pueden controlar el mensaje. Sin embargo, no han cambiado sus hábitos. Siguen siendo corruptos, siguen siendo injustos y los estamos capturando. Por eso hemos tenido tantos episodios de humillación de políticos en los últimos 3-4 años, que nos hacen recordar en un ritmo casi diario de las fallas de esos gobiernos. Les repito, no es solamente América Latina, esto está pasando en muchas partes del mundo. Pero es una situación donde, por la falta de confianza en instituciones, hay una tendencia, hay una atracción al populismo, a la idea de que alguien fuerte puede cambiar y solucionar todo. Y en ese momento estamos viviendo en esa batalla entre la institucionalidad y el populismo en América Latina y en este país también. El siguiente. A pesar de todo ese mensaje tan negativo, cuando nosotros hicimos un sondeo recién a unos 50 líderes de divisiones latinoamericanos que pertenecen a multinacionales, estamos hablando de 50 empresas que más o menos controlan 300, 400 mil millones de dólares de venta en América Latina. Cuando les preguntamos qué esperan ellos de la región, al siguiente, nos indicaron que este año esperan crecer en términos dólares 9%. Ahora, lo sondeamos hace un mes, entonces vamos a suponer que sus predicciones en Chile, en Argentina, bueno, Argentina ya estaba caso perdido, pero nadie esperaba lo que sucedió en Chile últimamente. Sin embargo, también habían pasado casi 10 meses de la operación de sus compañías, entonces ya habían crecido bien. Al siguiente. Cuando les preguntamos qué se esperan del año entrante, también eran optimistas. La lección acá es que adentro de ese mundo, a nivel global, sobre todo cuando hay tanta disrupción que estamos viviendo en nuestras industrias, sí hay muchas oportunidades de crecer, aunque el contexto general. Y por eso es muy importante moverse con rapidez, sacrificar los negocios que van a morir y invertir en los que van a crecer. Al siguiente. Cuando les preguntamos de dónde vendrá el crecimiento el año entrante y también cuáles se pintan mal, en ese momento todavía eran muy optimistas de Chile, Colombia, Brasil y México. Y
al contrario, estaban muy preocupados por Argentina. Sacamos ese sondeo una semana después de las elecciones, by-elections en Argentina hace como 2 meses. Y en México también tenían preocupación, y ahorita vamos a hablar de México. Al siguiente. Cuando les preguntamos qué son sus preocupaciones, muchos tenían que ver con el mundo entero, es decir, precios de commodities, precios de sus monedas, la economía global, pero también las tendencias de riesgo políticos en sus países y también disruptive competitors. ¿Okay? Al siguiente, por favor. Ahora vamos a tocar unos 5 o 6 países claves para la región. Al siguiente. Brasil. Pinch your nose and enjoy the animal spirits, ¿no? El sentimiento en Brasil tiene mucho paralelo con el sentimiento aquí. Yo conozco mucha gente que no soportan a Donald Trump. No lo soportan. Inclusive yo. Yo siempre tengo que explicar a la gente cuando viajo y hablo de Donald Trump que soy canadiense y no tengo derecho a votar en este país. Pero, sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Brasil, ese mismo líder está, la economía que le asocia es muy positiva. Y al final de cuentas, la historia nos dice que nosotros votamos con la cartera. Si nos sentimos más ricos al término de su mandato versus al comienzo, y si vamos bien versus nuestros amigos, típicamente votamos para seguir con el mismo líder. Entonces, mi pronóstico aquí en Estados Unidos es que Donald Trump va a volver a elegirse presidente. Y no porque la gente lo adora, pero porque los norteamericanos recuerdan de los tiempos muy difíciles que vivimos de 2009 a 2012 con la crisis financiera. Y él está muy bien comunicando la idea de que si votan para los demócratas, van a arriesgar la situación financiera del país, con impuestos más altos, con una salida de capital, etcétera, etcétera. En Brasil, Bolsonaro es un clásico populista. Sin embargo, está rodeado, y sobre todo de Paulo Guedes, de un tecnocrático muy capaz, que está atacando las reformas que todo el mundo ha dicho por 40 años son los que necesitan Brasil y que hasta la fecha no han podido lograr. Comenzando con pensiones que acaban de pasar. Y el siguiente que va a atacar es el sistema fiscal, que es muy abusivo en Brasil, muy difícil, muy costoso para cumplir como compañía en Brasil con los... Cuando uno sondea compañías que operan en toda América Latina, siempre le dicen, el margen de operaciones en México es doble lo de Brasil, por el costo brasileño. Al siguiente. México. Para entender México hoy en día con AMLO, hay que entender que México es una economía o es un país de 2 economías. Y siempre ha sido, desde más o menos el tiempo de Salinas. Una parte de la economía se dedica a la exportación y se dedica al comercio internacional y la inversión extranjera en su país. Esa parte de la economía hoy en día va muy bien. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el dólar es fuerte, la demanda es fuerte y ese problema que va a tocar a América Latina en los próximos años de un labor pool que está declinándose, está haciéndose más chiquito, ya empezó a ser en Estados Unidos hace 5 años. Hay más gente saliendo del mundo de trabajadores que entrando. Porque los baby boomers están jubilándose y los millennials no son suficientes para reemplazarlos. Entonces, hay una escasez de trabajadores que pueden llenar los puestos en las fábricas en Estados Unidos. Entonces,
el argumento económico de tercerizar la fabricación hoy en día en Estados Unidos nunca ha sido más fuerte. Y con los problemas con China, la elección obvia es México. Entonces México está, irónicamente, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido a ritmos muy elevados desde que entró Donald Trump. Donald Trump ha sido lo mejor factor para la exportación mexicana, porque por toda su retórica negativa, eso causó una debilitación del peso y hizo México más competitivo. Y luego cuando comenzó su guerra comercial con China, eso también ayudaba a México. Entonces, la economía externa de México va muy bien. Internamente, mucho menos. La economía interna, que es más o menos 70% de la economía, o 60%, dependiendo cómo lo midas, contiene tres partes. Uno es el consumo. Por el momento el consumo va bien, porque el consumidor mexicano, a diferencia del brasileño, colombiano y chileno, no se endeudaba tanto en estos años de plenitud de 2013 a 2013. Entonces, y el acceso a crédito en México ha sido mejorando sobre el tiempo. El segundo parte de la economía es el gasto público. El gasto público está restringido por dos factores. El precio petróleo. En México casi 40% del presupuesto del gobierno viene de Pemex y las regalías que paga Pemex al gobierno. Y ahorita el precio de petróleo está bajo y la producción mexicana va desde hace muchos años cayéndose. El otro factor es que el gobierno de AMLO sabe que no tiene mucha libertad de correr un déficit, porque las agencias que evalúan los países como S&P y otros, ellos van a castigarlo. Y México está a ese punto de perder su estatus de investment grade. Y él sabe que eso va a costar mucho a México. Entonces, el tercer factor es lo más importante. Esa es la inversión del sector privado que viene de compañías mexicanas, los grupos, las familias ricas. Y ellos están espantados por AMLO. Aquí es una lista de 10 decisiones de política que ha hecho AMLO, que ha reforzado ese miedo que ellos tienen. Y la fuga de capital que está sucediendo hoy en día en México de estas compañías nacionales, de grupos mexicanos, es espantoso. Es muy difícil medir, pero unos estiman arriba de $100 mil millones ya ha salido del país. Si hablan con los private bankers aquí en Miami, están muy felices, porque están capturando mucho de este negocio. Al siguiente, por favor. Argentina. Pues ya están de regreso los peronistas. Esa elección ya fue decidida desde hace mucho tiempo. Pero la batalla política importante comienza ahora. Entre Alberto y Cristina. Porque Alberto representa el lado moderado del partido. Él ha trabajado en varios gobiernos. Ella representa el brazo radical del partido. Algunos esperan que los asuntos de relaciones exteriores se lo van a dar a Cristina, para que ella pueda ser amigo con Maduro y con Cuba y con El Salvador y con Nicaragua y así hablar tonterías de estos, mientras él se cuida de la economía. Porque esta vez los peronistas tienen que gobernar una Argentina con muy pocas opciones económicas. No se puede jugar con la inflación como antes. Van a ser años difíciles en Argentina, porque ya tienen deuda externa, ya tienen deuda doméstica, no tienen crecimiento y tienen inflación muy alta.
y ya han gastado demasiado del préstamo que recibieron últimamente del FMI. Entonces la situación, no importa quién está el presidente, va a ser difícil en Argentina por razones que no tienen nada que ver con la política. Al siguiente. En Colombia tenemos un presidente netamente tecnocrático, que no es político, que trabajaba muchos años en el BID. Según mi opinión, no logró nada interesante en el BID, pero su mentor es Uribe, y Uribe fue muy efectivo en ganar las elecciones para él. Pero lo que ha mostrado Duque, que ha tratado de navegar un camino entre la izquierda creciente y exigente de Colombia y las partes más radicales de los uribistas, ha tratado de medir un camino entre estos. Lo que demuestran las elecciones hace 2 semanas es que los uribistas perdieron mucha presencia en las elecciones. Entonces, eso hace aún más difícil para Iván Duque gobernar. Sin embargo, sus políticas son a favor de la inversión, a favor de inversión extranjera, etc. Los problemas en Colombia por el momento no van a ser graves. El siguiente ciclo político podríamos ver un cambio hacia la izquierda por la primera vez en muchos años en Colombia. Pero por el momento yo creo que podemos contar con crecimiento interesante en Colombia y suficiente estabilidad política. El siguiente. En Chile podemos hacer toda una conferencia de Chile, pero mis bisabuelos son chilenos, tengo muchos primos en Chile. Y Chile es un país económicamente ya no es de tercer mundo. Para utilizar terminología muy vieja, pero ya es de segundo mundo. Ya está a nivel de Grecia, está a nivel de Portugal, está a nivel de España, económicamente. Pero socialmente todavía es un país muy dividido. Y cuando yo tengo ese discurso con mis primos en Chile, les pregunto, ¿tan igualitarios no son ustedes? Si viene a la casa su hija con un novio de bajo nivel social, ¿lo van a aceptar? Porque en España sí, en Grecia sí, en Chile todavía no. Hay mucha división social que no se mide en las cifras económicas. Y eso es parte de la frustración. Tienes una clase media que paga impuestos, pero también tiene que pagar por universidad, tiene que pagar para manejar, tiene que pagar precios internacionales para la gasolina, para la electricidad, etc. Por eso, lo que comenzó como protestas radicales, adentro poco se transformaron a un movimiento que combinan casi la mitad de Santiago. Y la gente ya saliendo para, insistiendo que cambien la Constitución. Entonces ya la oposición ya está formando sus demandas. Y en las próximas semanas va a ser muy interesante lo que sucede allá. Yo creo que la clase política que quieren ellos encargarse de cambiar la Constitución, ellos van a ceder a la exigencia del pueblo de también consultar el público con los cambios constitucionales. Y que vamos a ver algún plebiscito, un referéndum sobre el asunto. Eso va a ser un experimento de democracia directa en América Latina que no hemos visto. Y va a ser muy interesante. Adelante. En Perú, The Game of Thrones has nothing on Peruvian politics. Lo interesante de Perú es que a pesar de lo que sucede en Lima, en el Palacio Nacional, hay una tranquilidad económica muy importante. ¿Por qué? Porque hace 30 años, en la época de Fujimori,
ellos inventaron un sistema de pensiones como Chile, muy efectivo para captar ahorros domésticamente. Perú y Chile son de los dos países excepcionales en mi comentario al comienzo de que hay fugas de capital constantes. Hay mucho capital ya captado en las bolsas de esos dos países, en el sistema bancario, en el sistema financiero. Y eso es como un blindaje a la incertidumbre. Y el sol ha sido la moneda más constante, más neutral en los últimos 20 años en América Latina. También Perú es el país preferido para la inversión minera y energética en América Latina. Entonces hay megaproyectos que producen divisas y mantienen el sol fuerte y el consumo fuerte. Entonces, por el momento no estamos muy preocupados por lo que sucede políticamente en Perú, por esa estabilidad, institucionalidad económica que vive el país. Al siguiente, por favor. Centroamérica es otra vez la subregión más creciente en toda América Latina, por la quinta año enseguida. Porque cuando el precio de petróleo baja, aunque castiga a muchos países, favorece a Centroamérica, porque Centroamérica importa insumos energéticos. Entonces, cuando cuesten menos, tienen más dinero para gastar en consumo. Sus monedas se mantienen fuertes. Económicamente, los factores, las tendencias externas, dólar fuerte, demanda fuerte en Estados Unidos, precio de petróleo bajo, todos favorecen a Centroamérica. Los problemas de Centroamérica son más sociales, ustedes ya saben la historia, de problemas sociales, de violencia. 60% de los niños en ciertos países centroamericanos crecen sin papá en la casa. O los abandonaron, o se fue a emigrar a México o a Estados Unidos a trabajar, o perdió su vida en la violencia. Yo no soy un conservador social, pero eso es la base del problema social en Centroamérica. Pero económicamente tienen todo a su favor. Al siguiente. Ok, quiero hablar de las tendencias de disruption en América Latina, que son muy interesantes. Primero slide, por favor. Primero, quiero mencionar que el tema de disruption no es nuevo en América Latina. Eso es una comparación del impacto del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Hay mucha cobertura de prensa de cómo sufrió los pobres gringos de ese Tratado Libre, ¿no? Que unos 750,000 trabajadores en fábricas americanas perdieron su trabajo, pero más de 1,000,000 mexicanos perdieron su trabajo en fábricas. Y 3 millones de granjeros mexicanos, ejiditarios más que nada, perdieron su trabajo. En términos globales, en términos totales del impacto de desempleo que venía de ese acuerdo, eran 14 veces más fuerte como porcentaje de la población en México versus Estados Unidos. Sin embargo, los mexicanos se adaptaron, se agilizaron. Y eso es importante porque algunos dudan la capacidad de la economía de América Latina de reformarse, de cambiarse con el cambio tecnológico que está viviendo. Pero eso es evidencia de que sí son muy ágiles, sí son dispuestos a cambiar. Vamos al siguiente. Estos son 4 ejemplos del impacto fuerte que está sucediendo el disruption en América Latina. Primero, ride hailing, es decir, los taxis. En Estados Unidos tomó 9 años Uber para llegar a capturar como clientes 15% de los adultos norteamericanos. En México lo lograron en 4 años. Se fueron de 20 vehículos a 500,000 vehículos en 4 años. El ride sharing es aún más popular en América Latina que en este país. ¿Por qué? Porque no solamente ahora es dinero, es la transparencia que viene con eso.
Y esa transparencia brinda seguridad. Yo vivía en México, me saltaron 3 veces en taxi. Yo soy gran fan de Uber, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando Uber, que creció muy rápidamente, finalmente los taxistas, muchos de ellos en México, son ilegales y protegidos por políticos corruptos. Reaccionaron tarde, pero eventualmente lograron convencer la clase política en México de defenderles. Entonces, había legislación que querían pasar para frenar el crecimiento de Uber. Entonces, Uber hizo algo muy inteligente y montó una campaña que se llama My Uber, que básicamente explicó a la gente, mira, ustedes tienen que defender su derecho a usar nuestros servicios. Y no solamente nuestros servicios, también otras compañías de ride-hailing. Y funcionaba. Y los políticos entendieron el rencor que estaban causando con ese esfuerzo político de frenar Uber. Netflix. Netflix opera en 190 países del mundo. El país donde más consume Netflix por usuario, en términos de horas de consumo, del mundo, México. De los top 10, 5 están en América Latina. ¿Por qué? Porque estamos hartos de la falta de oferta que viene de los oligópolos, Televisa, Globo, Caracol, ¿no? Que ofrecen muy buena calidad, pero no la suficiente oferta que buscamos. A nivel de retail, e-commerce, en Estados Unidos, por cada persona, hay 22 pies cuadrados de espacio de retail por persona. En América Latina es 1 pie cuadrado. Entonces, cuando estás afuera de las grandes ciudades de América Latina y quieres comprar, no sé, golf clubs, equipo para escalar, cosas que no son muy comunes, o manejas a la gran ciudad, o vuelas a Miami, o compras en línea. El e-commerce en América Latina no va a alcanzar a Estados Unidos. Va a alcanzar a China, va a superar a Estados Unidos. Porque el footprint de retail en este país ya está fuerte. En América Latina no. Entonces el crecimiento de e-commerce va a ser mucho más rápido y va a llegar mucho más lejos del e-commerce de Estados Unidos. Siempre y cuando puedan resolver el problema de cross-border, de aduanas y la entrega de última milla. Pero ya están buscando soluciones, por lo menos en la última milla. Hoteles. Nosotros hicimos un estudio hace 3 meses, sondeamos 300 gente que había quedado en un hotel en los últimos 6 meses versus 300 que habían quedado en Airbnb. Y era impresionante los resultados. Que los de Airbnb son mucho más satisfechos. Y Airbnb ya no es de puros milenios, ya está capturando mercado de gente de 35 a 50 años. Hoy en día hay más listings de Airbnb en México que hay recámaras de hoteles. Adelante, por favor. Y estos modelos de disruption no solamente amenazan los competidores directos. Por ejemplo, Rappi al principio amenazaba ciertos restaurantes que entregaban a casa, pero ya operan en muchas cosas. Y Rappi Pay también va a cambiar y posiblemente va a amenazar las tarjetas de crédito. Porque la gente que tiene cash, que no tiene tarjeta de crédito, ya pueden poner valor en su cuenta de Rappi y utilizarlo para comprar cosas. Rappi pueden entregar paquetes a un precio 1/3 de lo que cobra DHL, FedEx, UPS. Están cambiando, va a cambiar el mundo de e-commerce. Netflix, que está por entrar en el gaming market, va a cambiar ese mercado. Mira cómo ya no hay cines
en ningún lado, ¿no? Y ya está amenazando también las compañías de producción, porque ya es productor de contenido local, en idiomas locales. Siguiente, por favor. En el mundo de disruption comenzamos primero con las compañías que importamos, modelos de negocio, marcas de negocio que importamos. Luego inventamos en América Latina versiones parecidas a estas compañías, que también han tenido mucho éxito. Hay algunos también que son originales, un par de ellos de Argentina, que ya están exportando su modelo a otros continentes del mundo. Pero ya estamos evolucionando cómo trabajamos con compañías disruptivas y hay más y más compañías locales que están creándose. Adelante. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué tan vulnerable es su industria? Y hay gente aquí de medios, de agencias, pero también de las compañías que invierten en publicidad, que vienen de muchas industrias. Tenemos un nivel de smartphone penetración mucho más alto que nadie esperaba hace 3, 4 años. Tenemos un nivel de servicio todavía en América Latina inferior, francamente. Yo nunca me gustó el modelo de televisión. Yo no he tenido una televisión en mi casa desde hace 20 años, porque para mí fue siempre un insulto que yo tengo que esperar hasta jueves a las 8 para ver un programa. Es como entrar a un restaurante y decir, ¿sabes qué? Leche a esta hora no podemos servirle, pero si regresas mañana a las 5 de la tarde le podemos dar un vaso de leche. Entonces el modelo tiene que cambiar, porque la gente no está satisfecho. Por eso el éxito de Netflix. También la falta de competencia, el control de los medios que fue a pretexto político de controlar el mensaje y así limitar las licencias a estas grandes compañías, ha dejado que estas compañías son flojos, que obligan al lector de ver más minutos de publicidad de cada hora que cualquier otra región del mundo, que cobren precios de publicidad más altos que cualquier del mundo. Y la gente está harto de esto. Y los que pueden ofrecer una alternativa van a ganar. Marca mis palabras, esta industria va a seguir cambiando a ritmos más rápidamente en América Latina que en los Estados Unidos. Por estas razones. Al siguiente. En los hogares que cuentan que tienen cuentas de Pay TV hoy en día, también tienen internet y también tienen teléfono móvil. Ya tienen la infraestructura para migrar su gasto a donde va el contenido mejor ofrecido. Entonces, se puede desaparecer sus clientes de noche a día. Eso es la situación comparativa que viven ustedes hoy en día, que deben preocuparse, pero también deben motivarse, porque lo que hemos visto es que tan difícil que es esto, el consumidor latino está dispuesto de cambiarse y está dispuesto de consumir. Es cuestión de ganar su lealtad con nuevos modelos de negocio. Adelante. Con eso, les dejo la palabra al moderadora y muchas gracias y estoy aquí un par de horas y podemos conversar en el receso. Muchas gracias.